Otro temporal. Otro temporal, otro derrame de petróleo. Estamos hablando de lo que sucedió en el plenario nacional del Frente Amplio el sábado pasado. Se aprobó por amplia mayoría las sanciones para el ex vicepresidente Raúl Sendic y el senador de la lista 711, Leonardo de León. Ambos casos fueron suspendidos sus derechos como adherentes al Frente Amplio durante 17 meses. Esto quiere decir que no pueden ser candidatos a las elecciones nacionales ni departamentales. Estas sanciones se basaron además ahí está la resolución, para los que quieren saber algún detalle más, pero les decimos que se basaron los informes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el uso de las tarjetas corporativas que ambos realizaron. En el caso de Sendic, cuando era presidente de ANCAP, y en el caso de León, mientras fue presidente de ALUR. La moción aprobada fue la de suspender de sus derechos como adherentes del Frente Amplio a los compañeros Raúl Sendic y Leonardo de León por un periodo de 17 meses hasta el cierre del proceso electoral de mayo de 2020, con todos los efectos que ello supone. En caso de sanción se requiere 4/5 y se superó ampliamente los 4/5. El Frente Amplio resolvió de acuerdo a los procedimientos estatutarios previstos y simplemente, desde luego, no son nunca un objeto de sanción, es un motivo de alegría ni cosa por el estilo, pero hay que tomar decisiones y el Frente Amplio tomó decisiones. Pensamos que en realidad, digamos, acá, Frente Amplio, lamentablemente, los compañeros se equivocaron en esa decisión, porque en realidad, digamos, entregaron el apellido de Sendic y 60 años de lucha, de historia, a los intereses que no son los del Frente Amplio. Lo que hace este plenario y esta conducción política es absolutamente vergonzoso. Compró la agenda de la derecha. Le transmitió a los frenteamplistas que el problema era Sendic, cuando el problema es las necesidades que tiene la gente. Bien, y nuestro compañero de Telemundo, Horacio Baroli, estuvo cubriendo justamente para el informativo el plenario del fin de semana y está acá con nosotros. ¿Cómo andás, Horacio? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Te hicimos madrugar, pero tenés media luna, que en Telemundo no. Es verdad. Tenemos el desayuno por acá. Y mandémosles un cumpleaños a la señora también, que es el cumpleaños de la señora, y lo hicimos madrugar también y dejarla sola por el día del cumpleaños. Hoy. Le mandamos un saludo grande y además le dejamos con los nenes. Todo. Se debe estar acordando de nosotros. Bueno, te mandamos la media luna, Vero. Bueno, Tato, ¿cómo fue el ambiente antes de comenzar? A los periodistas también, porque hubo fotos de los políticos dejando los celulares. ¿A ustedes también? No, en realidad no, porque los periodistas no podíamos entrar al plenario. De hecho, claro. Eso fue una novedad del plenario, por lo menos una novedad para algunos. No hubo plenario del Frente Amplio donde se hubiese dejado antes los celulares. Ahí está, mira cómo lo... Ahí está la foto. Lo que sí pasó es que hay algunos sectores que esto ya lo implementan, otros no. Uno me decía, para nosotros fue una novedad absoluta lo de dejar el teléfono. Lo que pasa es que en el plenario anterior, en el que renuncia Sendic... Ese fue el motivo. Se filtra el video, claro. Estaba el video, apenas se conoció la sanción, o mejor dicho, lo que estaba diciendo Sendic de que él iba a renunciar, ya todos íbamos recibiendo, yo estaba afuera de ese plenario, iba recibiendo los mensajes de adentro de lo que estaba pasando. Lindo para llevarse al teléfono equivocado. Pues, no sé cómo estaban identificados, me imagino que habrá sido bastante como la ropería. Numerito y numerito. Sí, será complicado. Pero bueno, ¿cuál sería la conclusión política más importante de este plenario? Primero, Jaime, fue un plenario corto, yo diría que mucho más corto de lo que la mayoría imaginaba. Estaba todo resuelto de antes. Porque estaba todo resuelto de antes y porque había una necesidad, podríamos decir que técnica, ¿no? De que el plenario se resolviera lo más rápido posible para que hubiese quórum, porque vos lo que necesitabas ahí era aprobar las sanciones con una mayoría que era muy alta. Y si el plenario se extendía, los delegados se podían empezar a ir por distintos compromisos o razones, las que hubiera, y que no hubiese número. Entonces, era importante para el Frente Amplio que el plenario fuese corto. La lista 711 presentó 3 mociones ayer, el sábado. Una fue casi cuando al arranque del plenario, que fue justamente que todas las sanciones se votaran de manera nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que levantaran la mano y dijeran qué era lo que se votaba. Hay 2 interpretaciones de esto. Una que fue para generar discusión sobre los distintos casos, incluidos el de Sendic y de León. Y otros que dicen, bueno, para ganar tiempo, justamente para extender el plenario lo máximo posible... Claro, los 17 informes. Exactamente. Y que el plenario de alguna manera fracasara en las sanciones. Bueno, son especulaciones, pudo haber sido por eso o por no. Habrá que preguntarlo. Ellos tampoco lo aclararon después. Lo más importante después fue que salieron con una resolución que ya estaba tomada
y listo. Bien, tenemos algunos tuits justamente de los integrantes de la 711 después del plenario y vamos a compartirlo, Jaime. Sí, por ejemplo, tenemos el tuit de Saúl Aristimuño, el legislador de la 711, vergüenza, los dictadores te proscribieron, general Sereñi, el partido que fundaste, general, proscribe a Sendik con signos de admiración. El otro legislador de la 711, seguiremos siempre adelante como 711, Felipe Carballo, y también ahora Susana Andrade. Me puse de pie para votar a favor de Raúl con mi voto en alto. Tal vez pocos lo notaron o hasta causó hilaridad. No me importó, fue un gesto que mi alma pedía y me dejó en paz conmigo. Toda la posible. Recién inclusive veíamos que en las declaraciones de Aristimuño y de Carballo estaba también Susana Andrade, ¿no? Legisladora suplente. Es decir, acá también la 711 está abroquelada, digamos, en defensa de Sendik y que va a continuar haciendo campaña. Y lo va a tener a él liderando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, hoy se va a presentar... ¿no? Hoy tiene una actividad con militantes en la sede central de la lista 711 y ahí lo esperable es que dé su opinión respecto a lo que pasó el fin de semana. Si vos le preguntás a los militantes de la lista 711, te van a decir que van a seguir para adelante, redoblar el esfuerzo con los militantes para tener una buena votación, si se quiere, en las próximas elecciones. ¿Cuáles son las caras visibles de la 711? Bueno, ese es el tema, ¿no? Lo cierto es que la 711, en la elección pasada, había conseguido 2 senadores, ¿no? Yo tengo la lista acá, me la traje, sí. Está un poco pálida, digamos. Bueno, ya pasaron 4 años. Un poco toner quedaba ahí. Pero fíjate que los 2 primeros senadores son Raúl Sendik y Leonardo de León. No pueden ser candidatos. Los 2 que fueron sancionados el fin de semana. El primer suplente de Raúl Sendik, porque él no quedó como senador, había asumido la vicepresidencia de la República, es Marcos Otegi, que ya no está en el sector. La segunda suplente es Cristina Lustenberg, que tampoco está. Fue la primera que se fue. Exacto. Y el tercer suplente, Saúl Aristimuño. También de la segunda línea, otro suplente es Julio Calzada, que tampoco... El suplente de León es Calzada, que ya se fue también, el Pipe Calzada. Como esto para mostrar que la 711 de lo que era... Pensar que fue la sorpresa en la interna pasada, interna, ¿no? Fue la gran sorpresa. Fue la lista más votada, tuvo el 20% de los votos que tuvo el Frente Amplio en esa interna. Después fue en la elección nacional la segunda, después del MVP, el segundo sector que obtuvo más votos. Impresionante, un sector que irrumpía con 2 senadores. Sí, unos 160.000 votos, si no recuerdo mal. 300 y pico había sacado. Era una figura en ese entonces emergente que aparecía para muchos frente amplistas como la cara de la renovación. Por algo el propio Vázquez lo pone como vicepresidente. Sí, sin Sendik y sin De León, además, ¿no? Los principales son como 12 los que no están más. Sí, yo no tengo la cuenta, pero son unos cuantos. El tema es qué pasa con ellos después, ¿no? Porque digo, el grupo evidentemente ha perdido fuerza y lo natural sería que generara algún tipo de acuerdo electoral con algún otro sector, por ejemplo, llevar un Senado y... El Senado del MPP y la 711 con sus diputados. Sí, por ejemplo. ¿Imaginas algo así? Por ejemplo. ¿Sería el sector más cercano a la 711 del MPP? Bueno, puede ser. No sé con quién, si están pensados a arreglar con alguien, capaz que tienen otra estrategia. ¿Y a qué candidato? Porque ese es el otro tema, ¿no? Los candidatos no quieren muchas fotos con Sendik. Bueno, eso es cierto. Hay una... También, esto es casi que por descarte, ¿no? Sí. Pero si uno ve, Daniel Martínez, Carolina Cose y Mario Vergara, los 3 fueron los que pidieron de alguna manera explícitamente que Raúl Sendik diera un paso al costado. Eso es algo que evidentemente en la 711 molesta. El único que no lo hizo, o por lo menos que reconoció que pudo haber habido errores y demás, fue Oscar Andrade. Sí. La tendencia es pensar que van para ahí. Ahora, la 711 se va a tomar tiempo para definir esto, ¿no? Fíjate, al Congreso de principio de diciembre fue sin ninguna posición, tenía la facilidad de que el Congreso iba a habilitar a todos los precandidatos, por lo cual no tenía necesidad de jugarse por nadie en particular. Terminó el Congreso, lo que tenía en agenda era esto. Sí. O sea que el tema de quién es el precandidato que pueden apoyar quedaba en segundo plano. Y ahora quedan 15 días para terminar el año. Es difícil que pueda la 711 convocar un plenario para resolver una precandidatura antes de que termine el año. Después va a venir enero, o sea que fines de enero, febrero, principio de marzo, por ahí tendremos seguramente una resolución al respecto. Bien, ya seguimos hablando, Tato, porque vamos a recibir en el móvil de Desayunos Informales al politólogo y director de Factum, Óscar Botinelli. Buenos días, Óscar, gracias por recibirnos. Bueno, buenos días, si se puede decir buenos, pero sí. Bueno, el tiempo no es el mejor y además te vemos justo en la calle. Me imagino que estás abajo de un techo.
Estoy bajo un alero, digamos, para ser más exacto. Bien. Bueno, cualquier cosa, Paola te da paraguas. Bueno, ¿cuál es el costo político del Frente Amplio luego de lo que sucedió este fin de semana en el plenario? Bueno, a ver, el costo político el Frente Amplio ya lo absorbió, no solo lo había absorbido el año pasado, sino que lo había recuperado, en parte, sino que la demora en resolver este tema le significa un costo político que va a tener que dedicarse a levantar. Lo que saca es una piedra en el zapato que le generaba una distancia con los propios votantes frenteamplistas. Acá el tema no importa qué piensan los blancos, los colorados, los demás partidos de oposición. El tema es como un diálogo con rispideces del Frente Amplio con los votantes desilusionados o desencantados. Bueno, con esto remueve parcialmente una piedra. ¿Por qué parcialmente? Bueno, porque resuelve desactivar como adherente o suspenderlo. Pero resulta que de acuerdo a la interpretación que se hizo el 19 de abril de 1986, cuando se crea la calidad de adherente del Frente Amplio, un adherente suspendido no puede ir a ningún comité de base, estar en ningún sector, participar en nada del Frente Amplio, como cuando alguien lo suspende en un trabajo y dice tiene prohibido acceder. Acá, de hecho, se va a transformar en exclusivamente una inhabilitación de candidatura. Ajá. Incluso más, es un poco incongruente que un suspendido ocupe una banca, porque resulta que algo de lo más importante de un partido político, que es la representación, el máximo órgano de representación popular del Uruguay, esté sentado a nombre del partido político y suspendido. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede participar en reuniones de bancada? ¿Que van a hablar en privado y no en público? Es decir, es una suspensión parcial. Lo importante es lo de la suspensión como adherente. Tampoco tiene efectos electorales para la 711 porque lo que vimos ya en el último año y medio es que es un sector que no logra acercarse a una banca de diputados. El Senado le queda absolutamente lejos, ¿no? Oscar, bueno, hay actividades previstas de Raúl Sendig en estos días, ya por lo pronto hoy a las 7 de la tarde en un comité, o sea que bueno, actividades va a haber y las va a encabezar. De todos modos, también es interesante lo que estás diciendo porque cómo se van a cicatrizar las heridas, porque la última parte, los últimos días previo al plenario, fueron muy duros. Los cruces entre Astori y Sendig directamente fueron durísimos. ¿Qué pasa después del sábado? ¿Qué va a pasar esta semana, estos días, con el cruce de declaraciones? Bueno, el tema complicado es que Sendig insinuó una especie de ataque, de ensuciamiento de figuras del Frente Amplio, que podría transformarse en un proveedor de municiones en favor de la oposición, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente y también de Unidad Popular, nada menos. Pero la figura de Sendig, en la medida que por lo menos los tres candidatos de los 4 presidenciales y los que están más destacados en la encuesta como Daniel Martínez y Carolina Cos han marcado una distancia, decir, bueno, con él no tenemos nada que ver, que diga lo que quiera y haga lo que quiera. El tema es que no quede pegado al Frente Amplio. Eso es lo que el Frente Amplio, en el aspecto central, va a tratar de evitar, diciendo, bueno, allá Sendig con lo que hizo, lo hicimos renunciar a la vicepresidencia de la República, no importa cuánto es cierto y cuánto no. Lo hicimos renunciar a la vicepresidencia de la República, quedó suspendido como adherente, no puede ser candidato, lo mismo Leonardo de León. Ese por ahí va a ser el discurso, ya sea verbal o gestual, del Frente Amplio. Oscar, ¿no? Respecto a esos gestos y cómo los puede ver la ciudadanía, que sea una inhabilitación de carácter electoral, ¿puede para algunos no ser visto como una verdadera mea culpa del partido político, sino solamente un cálculo electoral por algunos ciudadanos? ¿O te parece que lo que va a ver la ciudadanía es que Sendig no es candidato y punto? Bueno, si por ciudadanía entendemos el sector que al Frente Amplio le puede interesar, sí, que son los que lo votaron y tiene que recuperar. Bueno, lo que van a ver que
aunque sea tarde, resolvió y sobre todo, quizás lo importante, que el Frente puede hacer mucho hincapié a su favor, el plenario nacional aprobó los 2 dictámenes de los tribunales de conducta política sobre Raúl Sendic y Leonardo de León, que son categóricos en la condena al punto de vista ético. Desde ese punto de vista, el Frente lo sancionó éticamente. Bien. Si fue por cálculo electoral o no, bueno, eso es para que unos digan que sí y otros digan que no. Bien. ¿No? Botinelli, el Frente Amplio luego de esta decisión, ¿puede volver a tener a alguno de esos que se fueron como los desencantados? ¿Los puede recuperar? Bueno, el tema es que no se han ido del todo. Hay los que se fueron y no volverán. Los que se fueron y podrían volver, y los que están enojados en la puerta. Bueno, los primeros que va a tratar de recuperar, sin duda, es los que se quedaron en la puerta sin salir del todo. Los segundos, los que se fueron, pero que están mirando la posibilidad de volver según lo que haga el Frente Amplio, y no solo en esto, Son muchas las señales del Frente Amplio, y muchas de esas señales tienen que ver con temas de gobierno y no con temas solamente de candidaturas o de juegos políticos, juegos que son respetuosos, pero me refiero más a hechos de gobierno. Los que no va a recuperar son los que ya se fueron del todo, que es lo que hace que todos veamos como imposible que el Frente Amplio redite una mayoría parlamentaria, aún en la mejor elección que haga. Bien. ¿Se terminó la carrera política para Sendic? Bueno, parecería que sí. Es una figura que más bien tuvo soportes externos que lo llevaron a un lugar que es muy difícil que él hubiera llegado por sí solo a esos niveles, como demostró en los cargos que ocupó. E incluso la 711 se vio beneficiada por una formidable publicidad con grandes recursos, contando con apoyo de sectores estatales y el visto bueno de algunos dirigentes frente amplistas, ¿no? Oscar Botinelli, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Buena jornada, hasta luego. Bien, vamos a escuchar también la opinión de algunos de los precandidatos que, como decía Horacio, ya venían hablando de la conveniencia de inhabilitar a Raúl Sendic y a De León. Escuchamos a Vergara, a Cose y a Martínez. Lo de Sendic, o sea, mira, yo siempre digo, ¿no? O sea, primero que la ética no es una cosa que es una línea que se corre 10 centímetros para acá, 10 centímetros, ni siquiera 1 milímetro para un lado. Es una cosa fija. Y eso hace ir al extremo, ¿no? Salvo una viceministra de Suecia que le hicieron renunciar por comprar con un Toblerone y con una tarjeta corporativa. Y el Uruguay, un vicepresidente que también por hacer uso no correcto de la tarjeta corporativa, su fuerza política hace renunciar. No hay experiencias en el mundo. Yo creo que unos cuantos en el mundo y en Uruguay deberían aprender de la rigurosidad con que el Frente Amplio aplica el concepto de la ética. Y eso me llena de orgullo. A nadie le hubiera gustado llegar a esta circunstancia, pero yo creo que es un día importante, un día en el que el Frente Amplio tuvo que tomar resolución y sobre todo dar señales claras de que hay temas que hay que definirlos de esta manera, ¿verdad? Con los temas de ética o de indisciplinas partidarias hay que ser contundente porque esas cosas tienen que estar claramente ubicadas en la naturaleza misma del Frente Amplio. Por lo tanto, reitero, no es una circunstancia que agrade a nadie, pero creo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la reafirmación de la identidad del Frente Amplio, es muy importante, más allá de las consideraciones electorales que en este tema considero que son de segundo orden. Si hubiéramos tenido que tomar una resolución por razones éticas, aunque nos hubiera perjudicado desde el punto de vista electoral, no tengo dudas de que el Frente Amplio también las hubiera tenido que tomar. Yo tenía plena confianza en que el Frente Amplio iba a salir bien de todos estos temas y efectivamente el Frente Amplio salió bien, con unidad. Ahora damos vuelta a la página y ponemos toda nuestra capacidad en los temas de fondo que tenemos que trabajar. Lo tenía previsto en mi corazón, esto iba a salir, se iba a resolver y el Frente Amplio salió fortalecido. Lo que nos une es mucho más fuerte, hay que centrarse en eso. Y esto es un tema que se cerró y se resolvió. Bueno, no fue el de Sendic el único caso que tenía que tratar el plenario. El de Sendic ni el de León, había varios más y hubo sanciones más duras y más leves. Por ejemplo, la expulsión del ex canciller Luis Almagro, que había escrito una carta en los últimos días descargando su versión sobre los hechos porque
una de las cosas que dice es que no se lo escuchó, que no se le dio la oportunidad de responder. Que hicieron con él lo mismo que hacen en Cuba y en Nicaragua. Sí. Y en Venezuela. En Venezuela. Que tiene que ver la sanción con eso, ¿no? Su postura respecto a una posible intervención militar que el Frente entiende por mayoría absoluta 168-0, que rompe con los principios del Frente Amplio en cuanto a no intervencionismo. Y bueno, por allí pasa la sanción. Hubo otros casos archivados, como ¿Es verdad que hubo aplausos? No sé. Me Algunos enteré medios ayer manejan por como algunos aplausos. medios, pero no tenía ese dato. Y bueno, pero es esperable también, ¿no? 168 votos a favor. Que... Sí. No hay nadie en contra. Claro. Era lo esperable también. Sí, Digo, bueno, Almagro no tenía sector que lo respaldara, no tenía dirigente que lo Sí, respaldara. nada. Claro, las 711 eran 8. Era 168. Exacto. Bueno, en realidad eran menos y consiguieron algunos más de algunos delegados Algunos de base delegados de que base. se soltaron. Digamos. Pero también estuvo el caso de Gonzalo Mujica, que fue archivado porque está en el Partido Nacional. Fue archivado el caso de Michel Suárez, también, porque ya no está en el Frente Amplio. Fue archivado el caso de David Subiarte, que él mismo se presentó en el tribunal para que el tribunal analizara sus gastos con la tarjeta corporativa de OCE. Y ahí el tribunal dijo que no hubo ninguna conducta que estuviera apartada al derecho y que no da lugar a observaciones. Y sí hubo sanción, y acá también puede haber repercusiones políticas, para Darío Pérez y Sergio Mier, ¿no? Los legisladores de la Liga Federal, por desobedecer a la disciplina partidaria. Sí, exacto. Y ahí, Juan, hay un dato que también es importante. La Liga Federal, porque hubo dos discusiones, digamos, o discusiones entre comillas, dos planteos durante la sesión del plenario. Uno, lo que hicieron la lista 711, que de alguna manera planteaban que no hubiera condena ni para Sendik ni para De León. Pero también la Liga Federal planteó una moción con el objetivo de que la sanción no fuese por 4 meses, sino menos, que fuese por un mes. Ellos asumían que debía haber una sanción para Darío Pérez y para Sergio Mier, pero que fuera menor. Y lo que pedían es que fuera de un mes, tomando como referencia una sanción que se le impuso al Partido Comunista en el año 2012 por no haber votado la Ley de Educación en el año 2008. Que fue justamente de un mes, donde se sancionó además al Partido Comunista, no a los legisladores que no votaron. Claro. Por eso también ellos dicen que la sanción fue doble en este caso, porque se sancionó a los legisladores, pero también se sanciona a la Liga Federal para no participar en la votación en los órganos del Frente Claro, Amplio. esa es la suspensión que igual les permite participar de la campaña y ser candidatos, porque es hasta abril y no fueron inhabilitados, digamos. Es menor que la suspensión de Sendik. El tema de que sea por 4 meses también es que lo que se argumenta o ellos comentan es que, bueno, consideran que tenemos enero y febrero en el medio, donde va a haber poca actividad, entonces para que efectivamente haya una sanción tiene que ser... Ahora ellos van a seguir ocupando sus bancas, porque algunos podrían decir, no, lo suspenden y entonces el Frente puede aprobar cualquier ley sin ese voto rebelde. No, ellos siguen en el Parlamento. Igual que De León. Exactamente. Sí, es lo que decía Regín Botinelli. Esa curiosidad. ¿Cómo era el ambiente después, cuando terminó, cuando empezaron a salir? Bueno, salvo... los primeros que salieron del plenario fueron los delegados de la lista 711, que evidentemente salieron enojados. Ustedes lo veían en el tape. Yo me noté algunas expresiones, decisión equivocada, que fue vergonzoso, que fue una proscripción a Sendik, que le hicieron el juego a la derecha con esta sanción. Ellos evidentemente eran los más enojados. Un clima raro, ¿no?, para seguir dentro del Frente Amplio. Retiraron la confianza del presidente, como... Javier Miranda. Exacto. Las declaraciones como la de Aristimuño, que compara a la cúpula del Frente Amplio con la cúpula militar y a Sendik con Sereñi en la prosecución, que son por causas por lo muy menos en ese tuit. También fue fuerte igual en las declaraciones que dio después. Incluso ellos decían, bueno, nosotros vamos a seguir en el Frente Amplio, vamos a trabajar por el Frente Amplio, vamos a defender al candidato que tenga el Frente Amplio y demás, pero lo vamos a defender, decía, desde la izquierda, no desde esta versión socialdemócrata que tiene el Frente Amplio. ¿Qué significa ahora. eso, no? Y bueno, ahí hay distintas lecturas, pero una es apuntar al sector, por ejemplo, de Danilo Astori, con el cual hay un enfrentamiento que se evidente. Hay una discusión que es político-ideológica, donde hay diferencias en la izquierda, y hay otra discusión que es más bien de rivalidad política, ¿no? Que la hay también entre Sendik y Astori y entre sus sectores. Las diferencias ideológicas siempre estuvieron. Ahora están mucho más personalizadas. Las cosas que se dijeron esta semana pasada... Claro, mucho más se saca a relucir esto, y ahí es donde el grupo de Sendik puede encontrar, de repente, por lo menos en el discurso, mayor cercanía con un Óscar Andrade, que está hablando de más impuestos, que está hablando de más izquierda, digamos, y de un modelo agotado, que se responde también con mucha dureza desde el astorismo, ¿no? Del propio Astori. Eso es lo que uno también puede llevar a anticipar de que el sector vaya para ese lado, ¿no? Claro. Tenemos algunos tweets de las repercusiones, también de algunas opiniones luego del plenario. Vamos a compartirlos. Dentro y fuera del Frente. Exactamente, ahí está el legislador de Asamblea Uruguay, Alfredo Basti. El plenario del Frente Amplio tomó resoluciones muy importantes por amplísima mayoría.
sancionado desvíos de conductas políticas y éticas discriminadas por su propio tribunal especializado. Se cerró una etapa y se ratificó, sin lugar a dudas, la profundidad de su concepción de ética pública. Ese es el concepto que el Frente Amplio quiere dar, ¿no? El de cerrar una etapa. El escindido del Frente Amplio, hoy con el Partido Independiente Esteban Valenti, ¿tendría que estar contento el plenario del Frente Amplio? Se pregunta. Es la peor demostración que los suspenden por causas electorales y no por corruptos. Nadie que apoyó esa moción de suspenderlos habló. Tenían que hacer autocrítica, da vergüenza, dice Valenti. Que hace la interpretación que le planteábamos a Botinelli, ¿no? Que esto es un cálculo electoral y no una decisión ética. Pero está el fallo del tribunal, ¿no? Richard Reed, el Frente Amplio inhabilitó a Raúl Sendic y a De León por todo el periodo electoral. Allí arroba al diario El País el artículo. Entonces era nomás por piantavotos. No andaba tan errado el Reed, dice, aludiendo a sí mismo, los que salieron a dar palo para cuidar el sillón que dicen, no, mejor no digan nada, que sus respuestas serán patéticas y miserables, dice... Ahí tengo una duda, es arriba los que luchan y... Y esa la agregó después. ¿Estudian, será? Hoy estuvimos con un par de opciones, debe ser y estudian. Bien, ¿tenemos alguno más? Bien, bueno, quedaron por allí. No, en el caso de Luis Hierro López, por ejemplo, dijo el Frente Amplio suspende por 1 año los inmorales de Sendic y de León, pero expulsa al Magro. Qué vergüenza la del Frente. Y el candidato José Amorín Valle, en un departamento de Colonia, en Tarariras, según consigna el Observador, le pidió públicamente al Frente Amplio que pida disculpas por haber tratado a la oposición y a los medios de comunicación de desestabilizar cuando en su momento había apoyado a Raúl Sendic. Sí, eso es lo que de alguna manera en estas últimas horas recuerdan sobre todo los dirigentes de oposición, ¿no? Bien, Horacio Baroli, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por toda por la la información. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de lo que sucede.